Bueno, la conferencia del día de hoy, el tema es el ego y tiene una razón bastante amplia por la cual hay que hablar de esta parte. La conferencia pasada estuvimos hablando de todo lo que es la parte del miedo y de la mente y por supuesto hoy había que retomar esta parte del ego porque es fundamental para el proceso espiritual de una persona, de un individuo que realmente esté enfocado en un proceso que lo lleve a un resultado realmente favorable. Entonces, hablar del ego significa tocar una parte que a los seres humanos en los mundos espirituales o en las religiones o en lo que estén, les es difícil hasta en la misma vida diaria, porque pues significa desarmarte tú mismo, significa que te quites ese tú que no eres y comiences a hacer tu trabajo personal, interior. Bueno, y obviamente si hablamos del ego, tenemos que darle solución a eso. ¿Cómo vamos a transformar esos defectos en virtudes? Porque si alguien me dice a mí que no puedo hacer X o Y cosas, yo tengo que saber cómo esos defectos que conforman esa parte del ego, cómo los desarticulo, cómo los muto, los modifico, los convierto en otra cosa que tenga un mejor resultado, en este caso en una virtud, por supuesto. Bueno, déjenme, yo me ubico por acá con el cursor. Bueno, el ego. Ego del latín significa yo. En psicología y filosofía, ego se ha adaptado para designar la conciencia del individuo, que en realidad es la inconsciencia. Es la viva personificación de los defectos, que a través de los actos y acciones mismas reflejan el interior del individuo, que en una gran medida estos factores conforman la personalidad. Muy bien. Entonces, dichos defectos que conforman la personalidad de un individuo lo caracterizan y tendríamos que hablar también más adelante, que lo vamos a hacer, de qué es la personalidad, para entender qué es ese ego, qué es ese yo, qué es esa personalidad que cualifican o le dan identidad a un individuo. Esto no es más que el proceso involutivo o reflejo de su parte reptil, que desde su creación en el holograma lleva consigo en su interior genético para poder así cumplir con el objetivo de los enemigos periféricos, el cual es el generar energía endoplasmática negativa, ojo con esto, para su supervivencia. Realmente esta parte también está anexa en nosotros. Es decir, el que tengamos un 98% reptil, digámoslo, calificando de alguna manera que también eso involucra esa parte de defectos arraigados en nuestra genética y que muchas veces significa que también hayan implantes que lleven al individuo a ese desarrollo de esa personalidad, a la ejecución de dichos defectos y demás, tiene que ver con la intervención de estos seres periféricos en el ser humano, en el desarrollo inicial desde el holograma y la creación del ser humano como tal. Es decir, que aquí hay varios aspectos que influyen, no solamente la parte genética del individuo cuando se gesta por encontrarse dos seres humanos, hombre y mujer, sino que también por el campo que lo rodea, lo que pasa a su alrededor y por lo que está por fuera, que la normalidad de la población mundial no sabe que hay una información genética que está incrustada dentro de él con la que tendría que batallar o tiene que batallar, y cuando se enfrenta contra eso dice, no, esto es difícil, realmente enfrentarme a mí mismo es complejo. Bueno, el creer el individuo, y con eso digo, y el creer el individuo que él es su mente, es decir, su personalidad, la cual defiende sobre medida y cree además que sin ella no puede vivir, hace más complejo que pueda reconocer tal manipulación. Es por eso que es tan y está tan arraigado en la genética, ya que se necesita de un trabajo interno que no es más que autoobservación interna en el aquí y en el ahora, para entender que el ego
no comprende virtudes de la luz. Cuando un ser humano identifica que el ego no es una virtud de la luz, inmediatamente tiene que decir, bueno, entonces ¿hacia dónde voy? Y ahí comienza a través de la autoobservación, del reconocimiento, en el aquí y en el ahora, viéndose como un agente externo que ve la escena que pasa para poder identificar dicha parte del ego o dichos defectos, porque tendríamos que decir que el ego conforma esa agrupación de defectos personificados que califican a una persona. Recuerda, tú no eres tú. Cuando uno dice tú no eres tú, estamos diciendo que lo que normalmente el individuo cree de sí mismo realmente no es su esencia. Usted le pregunta, ¿quién es? ¿Quién eres? Y te va a decir, soy médico, abogado, ingeniero, ama de casa, me dedico a esto, me gusta. Te va a decir todo menos lo que realmente él es como esencia. ¿Por qué? Porque se ve reflejado en lo que es su personalidad, creada a través de lo que es su mente, que tiene que involucrar inmediatamente el pensamiento y que conforma el ego que determina su personalidad, su forma de ser. Bueno, tenemos que hablar también de algo que ya habíamos hablado anteriormente, lo cual es hablar de la mente, ¿sí? Cuando decimos qué es la mente y entendemos qué es la personalidad, nos damos cuenta a qué jugamos en el proceso de creación de estas entidades reptiles. Voy a empezar por explicar qué es personalidad, para entender, como ya lo habíamos dicho en la conferencia pasada, qué es mente. Por eso voy a tomar esta descripción primero de personalidad. Cuando hablamos de personalidad, estoy hablando de características de un individuo que en su comportamiento se logra determinar quién es esa persona. Valga aclarar que cada persona, o sea, y ahí viene la palabra personalidad, tiene diferentes formas de ser. A lo que le llamamos tiene una personalidad. Y hay personalidades que marcan muchos tipos, desde una personalidad psicópata, desde una personalidad tranquila, de una personalidad irritable, de una personalidad impaciente, de una personalidad amigable, de una personalidad emprendedora, bla, 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 bla. Pero finalmente todas están caracterizadas desde lo que es el ego, que el ego es la misma mente. La mente es preciso decir que la mente está representada en el cerebro. Es decir, es ahí donde los humanos podemos decir, ah, yo tengo la mente acá. Pero no es como decir, aquí tengo la glándula pineal, aquí tengo el hipotálamo, no. Pero desde la parte psíquica, ahí podríamos comprender de esa ciencia que realmente está involucrada en ese lugar. La mente es el conjunto de actividades y procesos de carácter psíquico, tales como el aprendizaje, el pensamiento, el lenguaje, la memoria, emociones, ojo, emociones, y la creación de la personalidad. Esta define al humano 3D desde su propia perspectiva, donde se determinan virtudes y defectos, originando su forma de ser, como lo dijimos anteriormente. ¿Cuál es el problema de un individuo cuando asume yo soy, o sea, cuando crea su yo, su personalidad, su ego? Como ya dijimos, lo mantiene en su propia trampa, haciéndole creer que él es su mente y que si se despoja de su mente y su personalidad, deja de ser él mismo. Y perdiendo su identidad, lo cual sumada al tiempo cronológico no puede existir. ¿Eso qué quiere decir? Que un individuo, cuando usted le dice que tiene que identificar ese ego, esa personalidad, autoobservarse, y que tiene que desarraigársela de sí mismo, decir, usted no es médico, usted no es odontólogo, usted no es deportista. Cuando tiene que sacar eso de él, lo primero que dice es, entonces, ¿yo qué soy? Yo no puedo, no soy nadie, pierdo mi personalidad. Por eso dicen, pierdo mi personalidad. Ojo con eso. De ahí que cuando entendemos que la mente, el ego, la personalidad y el tiempo forman una agrupación perfecta, pero, ojo, cuando son identificadas por la conciencia se desarticulan, porque el tiempo no es capaz de vivir, ni la mente ni la personalidad, en el aquí y en el ahora.
Y como no pueden vivir en el aquí y en el ahora, son atemporales, no son capaces de estar aquí en el ahora. Cuando un individuo identifica esa parte de su mente, esa parte de su personalidad, identifica que él no es él, que él es su esencia, no su personalidad, deja de ser su personalidad porque es consciente y comienza a transformar. De ahí que el humano 3D necesita entender que el albergue de los defectos, ojo, es la personalidad y esta habita en la mente, dando origen al ego, que no le permite verdaderamente entender que esa no es su esencia y que si no hay un cambio interior no se da un verdadero despertar de la conciencia, que le permite identificar su verdadera esencia luz y desarraigar la personalidad de sí, de ti o de usted. Vuelva a su esencia. Para comprender cuál es su esencia, entienda que son virtudes. Si un ser humano que está en un camino espiritual entiende que su esencia no son defectos, dice, a ver, aquí tengo un problema. Soy una persona egoica, estresante, paranoica, y además sé que tengo influencia de entidades que algo tienen que tener en mí. Puesto que me estoy comportando, estoy teniendo acciones. Una acción es un reflejo del pensamiento, excepto que si la acción ya es vívida, ya está ahí, eso está tan arraigado que hace parte de una personalidad. Es decir, una persona histérica tiene una reacción, grita y se enfurece y tira las cosas, las quiebra, y todo el tiempo es común, lo tocan y se electrifica, ya está gritando todo el tiempo. Tiene un problema de personalidad, tiene un defecto, ¿cierto? Ese defecto ya se está personificando y además está tomando acción vívida. Si ese individuo, identifica ese defecto, lo observa como un agente externo, lo va a poder desarticular siempre y cuando comience a vivir aquí en el ahora. Y entonces comienza a mirar para adentro. Y como la mente es atemporal, no le va a dar tiempo de pensar en preocupaciones, en iras, porque cuando va a llegar la ira, ¡pum!, la atrapa antes de que se refleje en la acción. Y entonces hay un cambio verdadero. Esto necesita trabajo constante. Muchas personas, cuando comienzan este proceso de vivir aquí en el ahora, se desesperan. A la sesión, a los 8 días, me están diciendo, es que no soy capaz de vivir aquí en el ahora. No se preocupe, todo es un hábito. Usted va al gimnasio y en el primer mes usted ya no tiene los cuadritos como los tengo yo en mi abdomen. Bueno, eso es un chiste. Tampoco tengo cuadritos en el abdomen. Pero usted va a necesitar de muchos meses de trabajo, de disciplina, de constancia. Así es como la mente se vuelve tu sierva, tu esclava, y no tú, el siervo o esclavo de tu mente. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la mente es atemporal, no puede vivir en el aquí y en el ahora. Entonces va a necesitar ¿de qué? De un trabajo constante, de un plan de acción, de esfuerzo, de autoobservación, que más adelante estaremos hablando de qué es. Entonces, entendiendo, ya definimos qué es personalidad, yo me tengo que estudiar, entender cuál es esa personalidad que yo creé, tanto por la atmósfera, o sea, por lo que pasa en mi entorno, tanto por lo que educativamente entró a mi vida, tanto por lo que espiritualmente entró a mi vida, conformaron un individuo, más la genética de mis padres, más lo que pasa en mi estado sociopolítico, económico, y eso conforman esa personalidad. El hombre que tiene esa capacidad de autoobservarse la comienza a separar en campos diferentes y comienza a trabajar en todos esos perfiles para poder desarticular esa personalidad, darse cuenta que él no es él, que él es su esencia. Ahora hay que encontrar esa esencia. ¿Cómo lo va a encontrar? A través de vivir aquí en el ahora. ¿Cómo se logra vivir aquí en el ahora? Saliendo del estado del tiempo, enfocándose en cada instante, segundo de lo que siente tu cuerpo, en el interior y en el exterior, volviéndose un autoobservador de sí mismo, de cada movimiento. Cuando estoy aquí sentado, en este momento que estoy hablando con ustedes, estoy respirando, estoy sintiendo que estoy sentado, tengo enfrente la pantalla, los estoy observando, siento el clima, siento que tengo una diadema que me separa del ruido externo y estoy aquí en cada palabra que mi boca está emitiendo para ser consciente de que lo que les entrego es lo que emana la luz y eso proyecto.
es así como aprendiendo a vivir en la hora. Entonces yo pudiera estar aquí pensando en algo de mañana, de algo que pasó, pero no, estoy aquí en cada palabra que mi verbo, que mi garganta está emitiendo, mis oídos la están oyendo, mi mente la siente. Realmente no es que la piense mucho porque ella se emite sola, y así practicando día a día, a día, a día. Estoy en la cocina, entonces estoy picando, no sé, un tomate, cualquier cosa, y estoy ahí, pero estoy sintiendo todo mi cuerpo, pero a la vez tengo la percepción del ambiente, de la atmósfera, de lo que entra por la ventana, del sol, y me doy una percepción total de ahí y el ahora, instante presente. Eso me permite detectar si algo va a pasar, porque cuando algo va a pasar que es muy fuerte, usted va a pasar la calle y de repente viene alguien manejando y casi te pisa el uñero del pie derecho. Usted se alteró y quiso gritar, y se salió de control y por un momento se fue del aquí y el ahora. Y los momentos tan de alta presión necesitan más enfoque en la aquí y en la ahora para no lograr, y entonces emane esa energía endoplasmática, esa energía llega y llamémoslo reptil, que es la que llega a implantar, o grises o lo demás, pero como usted está ahí en el ahora, es más, si está ahí en el ahora, su ser luz o el 2% que tenga de luz, así no tenga su ser luz porque está atrapado, lo que sea, el 2% que usted tiene de luz, cuando usted está viviendo aquí en el ahora, se vuelve más potente que el 98% de esa parte, llamémosla reptil, que no eres tú. Bueno, entonces tocaría hablar de qué es un defecto. He aquí una trampa de la humanidad en la actualidad y tenemos que reconocerlo y salir de ese lugar, de esa trampa. Ya entendimos cómo funciona la mente y lo explicamos en la conferencia pasada. Hoy nos damos cuenta que la mente genera ese estado de la personalidad. Ese estado de la personalidad conforma el ego a través de todos esos defectos. Esos defectos toman acción y esa acción es el reflejo de lo que es la mente, la personifica, y entonces si el individuo siente que él es la mente, que él es la mente, entonces no avanza. Pero si el individuo se da cuenta que él no es la mente, que él no es su personalidad, que él no es los defectos, comienza a estudiar uno por uno y los va desarticulando. A eso le llamamos conciencia en este mundo de lo espiritual, entendiendo de que tras de todo esto hay unas entidades que yo los llamo enemigos periféricos. Están en la periferia esperando que usted cometa un error basado en sus emociones, en su mente. Ellos ponen la cáscara y el que pisa se resbala. Y el que está atento coge la cascarita, la lleva al bote de basura y ellos quedan splash. Algo así. Bueno, los defectos. Si bien es cierto, decir que tengo defectos no es sinónimo de que me tengo que encender a palo o a garrote yo mismo. No, hay que entender que estamos en contra de un 98% reptil. Ese es el proceso de fabricación. Y 2% es el de luz. Les voy a poner un ejemplo antes de ir a explicar esa parte de defectos. Si usted evalúa que este sol alumbra, este sol que está allí, alumbra este holograma, la luna y toda esta maqueta falsa que hay en este lugar, el sol versus si habláramos de oscuridad es un puntico, pero si quitáramos el sol, esos punticos llamados planetas no tendrían energía. Ahora sienta lo siguiente, el 2% que usted tiene es ese sol, el resto es oscuridad, pero ¿qué pasaría si no existiera? ¿Qué pasa entonces si el sol se hace más grande? Ese 98% se debilita cuando usted le quita los defectos y usted comienza a avanzar en su estado de luz. Muy bien, entonces hablemos de los efectos, no como para darnos garrotos, sino para auto-observarnos. Ya dijimos que ese es el proceso. Los defectos. El concepto se utiliza como sinónimo de error, fallo, desperfecto o falto de virtud. En muchas ocasiones, el humano, por falta de conciencia, ojo, yo digo lo que voy a decir, hace alusión a defecto de su cuerpo, que quizás considera una parte que no es hermosa. Ahí está atrapado un alto porcentaje de la humanidad. Cayeron ahí sin darse cuenta. Pero la realidad es que dichos defectos se camuflan en lo más profundo de tu interior, actuando de forma tan, pero tan sutil que en ocasiones ni siquiera son detectables por falta de conciencia. Entonces,
Estas entidades formaron algo que es el esquema de comercio, donde la gente se ve en la necesidad de decir, ay, quiero tener unas mejores curvas, quiero tener unos mejores labios, bla, 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 bla. No están conformes con sí mismos y esa parte externa le llaman defectos. Lo que hace que se enreden más en la inconsciencia y no puedan detectar esos que están adentro, que actúan de forma tan sutil, pero una persona que esté tantico despierta se va a dar cuenta en las acciones, en lo que sucede, en cómo actúa, que tiene un defecto. Lo observa y dice, momento, ¿cómo vino esta acción que estoy ejecutando en mi vida? La ve como un agente externo, identifica ese defecto y, como decimos nosotros, paralícelo y elimínelo. Métalo en una burbuja. Eso es lo que hay que hacer con estos defectos. En realidad, el desarrollo espiritual del ser humano en el sistema planetario, creado por estas entidades, no permite que el ser humano mire al interior, donde verdaderamente tiene que trabajar para su despertar, sino al exterior, para no poder detectar que está siendo manipulado. No permitas que tu parte reptil gane. Si estás en el aquí y en el ahora, convirtiéndote en un agente que está viendo la escena desde afuera. Tú estás ahí en la acción, en lo que está pasando, se expresa un ego, se expresa un defecto, y salte por un momento de ti y obsérvalo. Obsérvalo, evalúalo, qué siente, qué se siente, cómo se siente, por qué, a qué horas y en qué momento sale, cuál es esa chispa que hace que ese defecto ocurra y se exprese en la forma física. Hay algunos más sutiles, más internos. Hay defectos que no se expresan, que no muestran, para ser claro, una emoción. Pero si está atento, va a detectar la mínima turbulencia, la mínima expresión corporal y va a darse cuenta que allí hay un defecto camuflado. Hay gente que no lo va a expresar con emoción, pero tuerce la cara, los ojos, la boca, y uno ya dice, ah, esta persona tiene algo de lo que no se ha dado cuenta. Un enemigo oculto, así es como yo los llamo, enemigos ocultos, defectos, además de que puede tener sin número de implantes. ¿Listo? Entonces, es lamentable que la humanidad ahora llama defectos a un montón de cosas externas con las que no está acorde o no se siente satisfecho. El mundo le vende unas soluciones, las personas las toman y más agravan su insatisfacción porque se dan cuenta que por ahí no era la cosa. Entonces, en el trabajo espiritual, sí o sí, se hace necesario entender que es un defecto. Esto no es para irme a coger, como lo hacen las religiones, a escapulario, a tabla, a darme con un látigo. No, porque eso no lo va a solucionar, eso no transforma el interior. Eso es alimento, pero para el reptil, porque está viendo que usted se está lacerando. Bueno, entonces entremos a la solución. ¿Cuál es la solución? Entender qué sería virtud. Virtud igual luz. Ahora, las virtudes humanas no es igual a la virtud de la luz, pero generan un paralelo que me permite entender que si yo desarrollo este 2% de gen luz que está en mi genética, puedo dar un gran avance, un gran avance. Bueno, virtudes. Como virtud se denomina la cualidad humana de quien se caracteriza por obrar bien y correctamente. Como tal, es una cualidad moral considerada buena. Asimismo, puede referirse a la eficacia de ciertas cosas para producir determinados efectos. Es decir, que yo puedo hacer cosas que generen una acción y yo diga, ve, qué buen efecto. Esa persona es virtuosa, como el que es elocuente o como aquel que ayuda a otras personas, les da alimento, les da abrigo, les lleva, en fin, es una persona que tiene esa virtud. Muy bien, o sea que también se suele expresar una virtud de forma tangible, física, así como el defecto. La virtud como tal se puede verificar en las personas con integridad moral, dispuestas a conducirse de acuerdo a lo que es justo, a lo que entienden en un sentido moral. Es correcto. O sea, que cuando es desde ese punto moral, podemos decir, eso es correcto. Esa persona tiene una virtud. Por ello, la virtud también es reconocible en las acciones virtuosas. Ojo, acciones virtuosas. Ojo,
acciones virtuosas. Y en la manera recta de proceder. De ahí que en el lenguaje cotidiano las personas solemos decir, el término virtud también se emplea para designar las cualidades de una persona que obra bien. Entonces, cuando yo ya tengo ese estado de conciencia y yo identifico un defecto, o varios, o muchos, porque hay unos que están tan camuflados, a mí me costó encontrar unos que estaban tan camuflados que yo pensaba que eran virtudes. Y cuando yo los vi, yo dije, pero ¿cómo estabas metido tan adentro que yo no te podía identificar? Y me tocó hacer un proceso más detallado, porque hay cosas que van a ser, digamos que hay defectos que van a ser muy notorios, muy visibles, pero hay otros que no van a ser tan visibles, están en tu interior que casi, como me pasaba a mí, con uno de ellos yo pensaba que era una virtud y resulta que no era una virtud, porque comenzó a darme problemas en el desarrollo espiritual y yo pensaba 100% que tenía una virtud. Cuando lo identifiqué, dije, un momento, plan de acción, y vamos a opuestos y paralelos y comencemos a cambiar. Desarrolla más tus virtudes. Si tienes virtudes, de lógica no las vas a abandonar. Vas a tener un plan de acción para los defectos y esos defectos van a pasar por un filtro. Ese filtro se llama la autoobservación. Y ya dijimos que los desarticulas cuando aprendes a vivir aquí en el ahora. Ese es el momento correcto. Bueno, las emociones. Hablar de una emoción es algo bien interesante porque es cuando usted logra identificar la representación de la mente, es decir, que una emoción plasma lo que la mente grafica ahí en la acción. Las emociones, la mente, si son vistas por la conciencia, se desarticulan inmediatamente y ¡pum! Así es que se hace. Es una cosa simple, yo espero que me puedan entender lo que estoy diciendo. O sea, cuando usted se autoobserva, autoobservarse es igual a vivir aquí en el ahora. Y ya dijimos, ahorita expliqué qué es vivir aquí en el ahora. No solamente es estar ahí viendo lo que estoy haciendo, es percibiendo todo mi entorno y además sintiéndome por dentro. Y además escuchando, viendo, olfateando, todos mis sentidos despiertos en una I, ahí, en una I y en una hora. Que si de pronto llega un pensamiento y te sacó, vuelves otra vez a la y a la hora. De tanto hacer ese ejercicio de ir y venir ahí, llega un momento que aprendes a vivir solo aquí en el ahora. Toma mucho esfuerzo, va a tomar mucho tiempo. Por supuesto, ya dijimos que es como ir al gimnasio. Nadie va al gimnasio y en 2 meses ya tiene la superestructura. No, eso es de años, de tiempo, pero tiene cuál es el enfoque. ¿Qué más desarrolla esa persona que va al gimnasio? Bueno, los que entrenamos, disciplina, paciencia, constancia, perseverancia. Eso mismo son virtudes, virtudes que voy a utilizar para desacoplar, desensamblar ese defecto. Recuerden, entender las emociones me permite hacer una evaluación del individuo o de yo, del ego, o sea, de yo, del ego, de la personalidad, de ese personaje, de esa persona, personalidad, viene de ahí. Bueno, las emociones son, por definición, reacciones. ¿Cómo ha visto una persona cuando está histérica? ¿Eso es qué? Una reacción, está reaccionando. ¿Qué está expresando? Una emoción. ¿Cómo se llama esa emoción? Ira. ¿Y eso viene de qué? De un defecto. ¿Desde dónde está planificando? Desde la mente. ¿En qué tiempo está viviendo por esa emoción? No sabemos si fue por una rabia que le hicieron pasar ese 10 minutos, pero ya es pasado. Pero la está plasmando en el presente. El presente, el pasado no es más que un presente pasado. O sea, lo está trayendo el pasado al presente. Es un presente pasado, pero que no existe, no es real. Tiene que desarticular. Muy bien. Todas las personas en el mundo las tenemos, ¿qué? Las emociones, en mayor o menor medida. Estas son el reflejo de la mente del humano 3D. Muchas de estas están dentro del modelo de fabricación, es decir, las vas a sentir quieras o no. Alex, entonces no me puedo ser feliz. Pues, por supuesto, es una virtud. Lo contrario es estar enojado. Entonces hay emociones que están intrínsekas, se dice. Bueno, creo que me entendieron. En ti, están ahí, pero que son una virtud, por supuesto. Expresar y sentir amor es una virtud.
hay que desarrollarla cada vez más, porque no podemos decir que todas las emociones son negativas, pero hay que identificar aquellas que no nos llevan a un buen resultado espiritual. Las vas a sentir quieras o no. Lo que hay que hacer es identificar cuáles de estas se representan en el pensamiento del individuo, creando un cuerpo de dolor que no le permite salir del círculo vicioso por falta de presencia en el ahora, o sea, en el aquí. ¿Qué es un cuerpo de dolor? Usted le dice, no, usted es capaz. No, pero es que yo siento que es muy difícil, es que me cuesta tanto, es que es imposible, es que yo lo he intentado tantas veces, es que trato de estar aquí en el ahora y ahorita en un segundo estoy en no sé dónde. Eso es muy difícil. Ese se llama el cuerpo del dolor. La persona, esa personalidad, ese efecto, ese cuerpo del dolor está aferrado a eso y cree que es así, que no puede salir de ahí, que no puede eliminar ese efecto, que no puede dejar de ser una persona emocional, que, o sea, dice, no soy capaz, que me cuesta mucho. Tiene un cuerpo del dolor y se aferra a tal cuerpo del dolor que no es capaz de dejar el alcohol, las drogas, y si no deja eso, no hablemos de un defecto. Eso es considerado el cuerpo del dolor por Eckhart Tolle, lo cual lo he traído aquí a la mesa, a la conferencia, para que lo entiendan. O sea, no te puedes quedar experimentando el cuerpo del dolor toda la vida. Pobrecito de mí, nadie me quiere, yo soy feo, soy gordito, yo no soy tan iluminado, yo bla, 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 bla. Cuerpo de dolor. Identifique el cuerpo de dolor. Cada uno tiene que identificar ese cuerpo del dolor que no es más que un defecto que está arraigado, que le está diciendo la mente a través de la acción que según él no puede salir. Pero si le pones autoobservación, conciencia, aquí en el ahora vas a decir, pero ¿cómo que no? Si eso no vino conmigo, no es una virtud de la luz. Y si yo soy luz y me quiero ir hacia allá, necesito transformarlo. Ojo, si mi búsqueda es la luz, yo no puedo refutar por eliminar un defecto de mi vida. Al contrario, ese tiene que ser mi enfoque. Las emociones guían nuestros comportamientos o nuestro comportamiento, ya que estas están manejadas desde el inconsciente. Si se invierte esta función y comienzas a ser observador, la conciencia empezará a detectar estas fallas y te conectarás a través de vivir aquí en el ahora y entonces lograrás salir del cuerpo del dolor, abandonándolo y abandonando esas emociones que inhiben tu desarrollo espiritual, como lo decía hace un instante. ¿Por qué pongo abajo todas esas expresiones? Porque esas expresiones denotan unas emociones. Puse exactamente las mías. ¿Por qué? Porque usted tiene que identificar esas emociones reflejadas en su cuerpo físico que están ahí latentes para usted poder decir, aquí hay un defecto que está camuflado. La ira, el pobrecito de mí, el yo me lo sé todo, yo soy el sabio, el tragedia, el asombrado. Todos esos son cuerpos del dolor que se expresan a través de una emoción y ya dijimos que esas emociones son el reflejo de la mente. La mente es atemporal, no le gusta vivir aquí y en el ahora. Y cuando ella siente que la están llevando aquí a la hora, se desarticula, se desprograma. Entonces, Ale, yo no debo utilizar la mente para lo que es necesario. La mente tiene intrínseca en ella el pensamiento. Ay, ¿dónde fue que dejé tal camisa? ¿Dónde guardé tal objeto que necesito? Ah, utilizo mi mente, voy a ese lugar. Ah, verdad, eso es ir al pasado. Lo guardé allí, tal día, tal fecha, tú. Ah, el otro mes cumpleaños Francisco. Francisco, yo no creo que cumpleaños el otro mes, pero bueno. Francisco, es cumpleaños el otro mes. Ah, tal fecha. Lo apunto ahí, lo tengo ahí pendiente, pero no vivo pendiente del cumpleaños de Francisco. Ya sé que fui al futuro, recordar que es en septiembre, pero no voy a estar allá toda hora. Y me vuelvo para aquí a la hora inmediatamente. ¿Qué camisa me voy a poner? Me gusta el azul, ya pensé, pero ya definí y no me va a quedar, ay, ¿será que si me pongo el azul? No, es que hoy está haciendo un día así, no me va a cambiar. Y me quedo como algunos prototipos de mujeres, una hora eligiendo el vestido que se van a salir a poner o que lo eligen un día antes. Ahí, viviendo en el futuro, algo que todavía no ha pasado, que es el vestido de mañana, que lo puedo elegir en unos instantes antes, dependiendo de cómo me sienta, de cómo esté vibrando, y me pongo ese color y ya, punto. Acabado ese estrés.
¿Qué me voy a poner? ¿Qué si me pinto? ¿Qué si voy? ¿Qué si va? Ay, cuerpo del dolor, un defecto, exceso de belleza. ¿En qué? En su estado egóico. Sin decir que no tienen que estar las mujeres organizadas, ojo, o bonitas, o sentirse bien. Eso es muy diferente a estar atrapado en una maqueta o atrapada en una maqueta, porque a los hombres también les pasa, y tranquilos que también me pasó. Pero de ahí tenemos que salir. Bueno, entonces viene la solución. Esta solución es fácil si yo estoy esforzándome, transformando tus defectos en virtudes. Esta conferencia toda para decir cómo yo tengo que hacer eso, o sea, cómo yo logro este objetivo, que se vuelve una lucha constante. El problema es que se vuelve una lucha. Usted no puede clavar, valga la redundancia, un clavo con el dedo porque te va a doler mucho. Pero si tienes unas herramientas, el clavo va a entrar muy fácil en esa pared. Ahora, si tienes un taladro, mucho más fácil va a entrar el clavo. Si tienes un taladro a compresión, que a través de presión dispara el clavo, entra a la pared, mucho más fácil. Es decir, que yo tengo que conocer qué herramientas tengo a mi favor en el modelo de fabricación humano 3D para desarticular esa personalidad, el ego, la mente y el tiempo. Y desde ahí, estas entidades no tengan nada que comer, no tengan cómo acercarse. Simple, simple. La mente lo complica. Tú tienes que identificar eso. Bueno, para poder generar un cambio en tu interior que afecte tu exterior, es importante que reconozcas y desees cambiar. Eso es lo primero. La persona tiene que decir, es que no me siento bien ya consumiendo alcohol. Es que no me siento bien siendo, un comprador compulsivo, que pareciera que no es un problema. Es que no me siento bien siendo una persona que no dice palabras buenas, o sea, que es vulgar. Porque eso es un defecto. Pareciera que no, pero lo es porque no es una virtud de la palabra. No es una virtud de la palabra ser grosero. Bueno, y cuando la persona desea cambiar aquello que no le permite avanzar en lo espiritual, para tal hecho es necesario que estudie ese defecto. Ojo, identifíquelo, acéptelo. Las personas les molesta aceptar sus defectos porque significa derrotarse a sí mismos, significa que que te digan que tienes algo que no es bueno, que no es bonito, que te hace ver feo, que no te hace ser de luz. Entiendas que basado en la ley de los opuestos más la acción, si tú entiendes esto que digo, o sea, entiendes y lo reconoces, lo estudias, y tú entiendes que basado en la ley de los opuestos más la acción constante, puedes transformar esta virtud. Mire la solución tan simple, necesita esfuerzo. Voy a ponerte acá un ejemplo. Eres tacaño. ¿Qué tienes que hacer? Dejar. ¿O no? Es la ley de los opuestos. Así yo identifico y lo desarticulo rapidito. Fuma cigarrillo. ¿Qué tiene que hacer? Dejarlo, salir a caminar, trotar, inhalar aire puro en la naturaleza. Eso es lo que hay que hacer. Pero es que es muy fácil en palabras. Es muy fácil en palabras. Ahora llévalo a la acción, ponle autoobservación. Autoobservación es vivir aquí en el ahora. No es meditación, es vivir aquí en el ahora. Y esos dos ingredientes, o más bien esos tres, porque ya estudiaste y ya lo identificaste. Ya dijiste, bueno, la ley de los opuestos, hagamos lo contrario, ¿cierto? Y ahora, cuando ya lo estudio, haciendo lo contrario, comienzo a vivir aquí en el ahora, para que él no me tome introspectivamente y me quiera arrollar, ¿no? Porque como yo me estoy observando, él llega y ya no tiene poder, o sea, el defecto ya no tiene poder. Bueno, haz una lista de esos pequeños defectos, inclusive de lo que te dicen tus familiares, tus amigos, que esos son los más duros de aceptar cuando te lo dicen los familiares. Es que usted es tal, es que usted es tal, y cuando se lo dicen que usted es tal, más se aferra a ese defecto, menos quiere sacarlo de usted porque usted dice, es que esa es mi forma de ser y al que no le guste de mala, yo soy así, sí o sí, y al que quiera bien y al que no, que se vaya. Esa persona ya está jodida porque está
bloqueado con candado y no le puedes tapar nadie en eso porque la observación que tiene es nula, está definiendo que él es un defecto. Yo soy así y al que le guste bien o no, o sea, está diciendo que él es ese defecto, que él no es una persona virtuosa. Para los que estamos en un camino de luz, eso no puede ser algo que digamos. ¿Listo? Entonces, haz una lista, trabaja un defecto a la vez y te sugiero que los comiences a trabajar en el momento que ellos salen a relucir. Lo identificas, identificas todo el panorama como una persona externa, ve el defecto como externo, mira cómo se interpreta, cómo funciona, qué emociones expresa, qué sensaciones deja, cómo te deja después de que se fue y desde ahí comienzas el estudio de él y ya sabes cómo derrotarlo. Ahora, eso va a necesitar una acción de todos los días, además de la observación, un compromiso sólido y motivación. ¿Cuál debe ser esa motivación y la determinación? Te lo voy a decir así de clarito. Recuerda que que está en juego tu conexión luz y por ende la salida de este esquema planetario llamado Tierra u holograma. Eso tiene que ser demasiada motivación para uno decir, yo sí o sí lo hago porque yo no me les quedo otro retorno más aquí. Entonces, hago lo opuesto a lo que ellos quieren que yo haga. Así tenga o no implantes, recuerde, ese 2% puede ser la diferencia. Si usted tiene la conciencia de que tiene ese 2% luz, ese 2% luz puede aplastar, arrollar ese 98% y hacer cosas que usted no se imagine, ese 2%. Porque aquí en la sala hay personas que ahorita no tienen su ser luz, pero están diciendo, es que yo no tengo implante, no tengo ser luz. Dele valor al 2%. Les sugiero que vean la conferencia pasada donde hablo del miedo en la mente. Agréguenle este valor de aprender a entender ese comportamiento del ego y la mente y desarticulen ese proceso en ustedes. En ese trabajo estamos todos. ¿Listo? Bueno, autoobservación. Conviértase en el observador silencioso, como si fuera un agente externo viendo una escena. Eso lo he estado diciendo durante varias veces en esta conferencia. Conviértase en el autoobservador silencioso. ¿Sí? Como si fuera un agente externo viendo una escena. Haga de cuenta lo siguiente. Usted entró en ira o en lo que sea, o en estrés, o en preocupaciones. Haga de cuenta que el que está ahí en esa cama o en ese mueble no es usted y véalo desde afuera y usted véalo así, cómo se expresa, cómo es el rostro, cómo emite su rostro, cómo llora. Y cuando usted lo vea desde afuera diga, qué mal te ves, qué mal te ves. Lo ve como un agente externo viendo una escena y desde ahí usted lo puede evaluar, desde ahí lo puede autoobservar, desde ahí lo puede desprogramar viviendo aquí en el ahora. Ley de opuestos y lo extermina paso a paso. ¿Va a ser una lucha? Depende de usted. Si usted lo ve como una lucha en que no soy capaz, pues, si usted lo ve como un proceso de paso espiritual, a paso, a paso, a paso, a paso que voy dando, lo va a ver como un proceso que va a terminar el día que usted diga, hasta aquí llegaste conmigo, ahora lo que comienza en mi vida se llama virtud. Y lo desarticula ¿con qué? Determinación, motivación, constancia, planifíquelo, autoobsérvelo, véalo cómo se expresa, véalo bien y lo feo que, lo bien que, lo bien, lo mal que se ve, la maluca energía que expresa. Sienta cuando esa entidad negativa llega y se alimenta de lo que usted generó. Todo eso. Y usted va a decir, no, no quiero estar aquí. No quiero estar en ese momento de inconsciencia. Bueno, por último los dejo con esta frase que tiene que ser motivación para cada uno, el salir de este holograma. Estas conferencias no tienen costo, porque ¿cómo se puede cobrar algo como esto? O sea, es imposible. Porque una vez usted arranca un proceso, en el caso de los que ya han pasado por una terapia, necesitan este soporte. La razón por la cual yo doy estas conferencias no solamente es para, o bueno, en una gran medida es para los pacientes que ya han pasado por una sesión, para que tengan apoyo, para que sepan cómo y qué paso hay que dar, qué es lo que tengo que hacer para ganar esta batalla.
y convertirme en un ser de luz. Porque una cosa es que usted tenga un ser de luz, llámelo como sea que se llame su ser de luz. Otra cosa es que usted tenga el 2%, y otra cosa es que usted sea un ser de luz. O sea, ese holograma aspecto físico en este planeta 3D tiene que tornarse a ser un ser de luz. O sea, cambiar esos defectos por virtudes para que entonces sea la luz en el aspecto físico y se logre una mejor fusión. De aquí esta frase. Si buscas la iluminación y conexión al 100% con tu ser luz, se hace necesario trabajar más en tu interior para desalojar los defectos y así tornarlos en virtudes de tal manera que sea debilitado tu 98% de reptil y predomine la luz en todo tu ser, en todas tus acciones, en todas tus palabras. Conciencia al 100%. O sea, tu luz, tú siendo luz todo el tiempo. ¿Qué podríamos decir? Que eso es. Hay un iluminado que pasó por este planeta que fue un Cristo, tuvo energía crística que dijo, se me fue la palabra, niégate a ti mismo, niégate a ti mismo, niégate, separa la palabra, niégate, negar el ego, ni ego, negar, niégate, ni ego, no ego, negar el ego. Esa frase dio ese Cristo, ese ser de luz. ¿Y dónde se comienza? Niéguese a sí mismo. ¿Cómo se niega? Cuando usted se da cuenta que los defectos no son virtudes, entonces yo no soy esa personalidad, me niego a hacer eso. Yo soy luz y lo cambio por lo opuesto. Y comienzo un trabajo. Ese ser de luz dijo esa sabia palabra, niégate a ti mismo. Los dejo con ella, niégate a ti mismo. Por tal motivo, ese es el sendero de luz. Comenzar a trabajar en esa parte de defectos y egos, desarticularlos de mi vida, tornarlos a virtudes. Bueno, dejo de compartir pantalla y bueno, espero responderles algunas preguntas. Señora Olga Gándara, vea, por acá la veo, un gusto. Juiciosita estudiando. Me motivan los pacientes como la señora Olga. Me motivan, me inspiran. La señora Nelly, un ser tan lindo. Bueno, purísima, hola. Y aquí están todos los amigos, colegas y pacientes y personas que van siguiendo el canal de YouTube y que la idea es apostarles a que avancen. No en el término de apuestas, juegos y espectáculos, sino en el término de determinación. Por aquí está Francisco. Recientemente hice una sesión. Bueno, hay tantos seres tan valiosos, porque los pacientes ya no son mis pacientes, sino mis amigos. Bueno, vamos a responder algunas de las preguntas. Vamos por aquí. Hola, soy Talia de Ecuador. Santa Cruz. Hola, no escucho nada. ¿Me podrían apoyar? Bueno, yo creo que ya la apoyaron. Bueno. Bueno, ya alguien le dijo. Bueno, al parecer no hay preguntas al respecto de lo que es el tema del ego. Con esto, ¿qué les puedo decir? El trabajo tiene que enfocarse en el interior. El 100% de tu esfuerzo tiene que estar enfocado a tu trabajo interior. ¿Va a ser fácil? Por supuesto que no. Llevas vidas y vidas, o llevamos vidas y vidas en este holograma, atrapados por un esquema planetario que uno diría es perfecto. Perfecto porque lo tiene todo para que la gente se pueda enredar, no entrar en conciencia y seguir en el mundo comercial, en las situaciones, además de eso sus agregados psíquicos, mentales y demás, las situaciones periféricas, el entorno, y es más difícil la salida. Si la persona no está atento ahí y en el ahora, ahí y en el ahora, ahí y en el ahora. No es motivo de preocupación, ¿no? Ni les digo esto para que entren en pánico, ni mucho menos, al contrario. Hemos hecho todo un proceso, la serie de conferencias que hemos venido haciendo, para llegar al día de hoy en que es una parte crucial. Las religiones, las sectas dogmatizan esta parte espiritual y la vuelven tan inalcanzable que la gente dice, no, pero yo ¿cuándo hago eso?
¿Cuándo hago lo que dijo ese Cristo iluminado? Niégate a ti mismo. Simple. Usted no es usted. Lo dijimos en la primera ficha del PDF. Usted no es usted. Cuando usted entiende eso, usted dice, bueno, entonces, ¿qué soy yo? Esencia. ¿Cuál es mi esencia? Ah, las virtudes. ¿Qué me conectaría a la luz? Ser un ser virtuoso. ¿Cómo lo logro? Bueno, vamos a hacerlo. Comienzas un plan de acción con toda sinceridad y no se moleste si algún familiar le está viendo un defecto, le está ayudando. Uno suele enojarse, tranquilos que me pasó a mí también. No estresen por eso. Pero él está viendo lo que usted no ve. Te está haciendo un favor. Entonces hay que invertirlo sin entrar en repulsión emocional y en guerra y decir, ve este cómo me está viendo algo que yo no me puedo ver. A ver, ¿cuándo se expresa ese ego? Ese defecto cuando sale ahí a explotar. Hola Sandrita, una colega. Y eso sale ese defecto. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale y por qué sale? Lo identifico. Para lograr una real fusión entre usted y su ser luz, usted tiene que hacer ese proceso. Los seres humanos vivimos en el mundo del microondas y queremos que el humano luz lo haga todo. Y no es así. No funciona así. El humano luz, si usted está consciente, viendo aquí en el ahora, está esforzando, una entidad llega mínimo a 1 milímetro de su casa y el ser luz lo va eliminando sin que usted lo diga ni dio cuenta. Usted se dio cuenta porque sintió alguna perturbación, alguna cosita como extraña y se dice, es que fue eso. Pero si entramos a revisar, se da cuenta que el ser luz lo eliminó. Pero porque usted está fortaleciéndose, porque usted está creciendo, porque usted está en el desarrollo, porque usted está en su trabajo. Bueno, a ver, yo que por aquí al parecer sí hay unas preguntas. Bueno, una pregunta, en el cambio de ser luz, ¿cómo? Una pregunta, voy a leer acá, una pregunta. En el cambio de ser luz, ¿se pueden consumir alimentos o suplementos alimenticios? Hablando del ego en lo físico. A ver, tu pregunta está un poco... En el cambio de ser luz, en el cambio de ser luz, ¿se pueden consumir alimentos o suplementos alimenticios? ¿Cómo así que en el cambio de ser luz? Esa parte no te la entiendo. Hablando del ego o en lo físico. Bueno, está un poquito, la pregunta no está clara. Hola Alex, por favor, danos un ejemplo de un defecto muy sutil, escondido detrás de una aparente virtud. Ah, bueno, te lo voy a dar. Bueno, te voy a contar el mío, pues para que tú veas qué es. Yo no, nunca tengo miedo como que es poner algo mío, no, porque es la forma como yo les puedo mostrar. Si yo lo hice, usted lo va a hacer. Yo pensaba en el desarrollo de mi vida, digamos, profesional. Yo soy diseñador y además he sido muy buen líder en cosas. Y me gustó mucho los libros de crecimiento personal, me metí muchos, miles de seminarios, miles de conferencias dentro y fuera del país. Viajé a conferencias de cómo traer abundancia económica a tu vida, cómo pensar en grande. Entonces mi mente se desarrolló como una mente comercial. Además, nunca he tenido empleo. Siempre he sido una persona independiente, empresario. Entonces tu mente se crea en una parte económica comercial, ¿cierto? Resulta que yo pensaba, como muchos, como una amiga mía que la aprecio, se llama Olga, yo pensaba como Olguita, yo pensaba como ella, ya ríe por allá tan linda, por allá calladita. Yo pensaba como ella, yo comparto y comparto lo que la experiencia de ella, yo la vivo y la respeto, porque además es mi paciente y me pasó a mí, o sea, lo que a ella le pasa me pasó a mí. Yo pensaba que uno tener una cosa, la otra, el supercarro, la supercasa, y yo me llené de esa información porque leí muchos libros de crecimiento personal. Ojo, eso me volvió una persona que otros dirían, no, pues tan metálico con el dinero, ¿no? Sí, pero no, pero sí. Es decir, que cuando ya entras al mundo espiritual te das cuenta que esas cosas no las necesitas, ya no necesitas pensar así. Desde lo más simple y lo más sencillo, las cosas tienen un mejor resultado. Aquí hay una paciente que estoy viendo que le hizo, bueno, hay muchos que han tenido vidas casi todos de indígenas y situaciones muy así, muy desde ahí, desde lo indígena, y usted se da cuenta que esos seres que vivieron esas etapas son más evolucionados que uno. Y uno dice, wow, ¿por el qué? Porque no tenían nada, pero estaban enfocados en la naturaleza, en vivir el ahí y el ahora, en sus alimentos, estaban ahí todo el tiempo. Con eso, ¿qué les digo? Que ese era mi defecto.
Yo pensaba que ser abundante y próspero y todo. No estoy diciendo que no se puede vivir bien en este holograma, sí, sí. Lo malo es que usted se represente con que ese es mi caso, ese es mi carro, yo quiero esto y se proyecta a futuro con tener lo otro, el otro año va a tener otro, el otro va a tener aquello, en 5 años, 10, 20, y usted vive más en el futuro que acá, perdió el año. Y vive tan apasionado por lo material que se le olvida lo interior. Eso me pasaba a mí, era un defecto sutil, sutil, porque después tienes que comenzar a dar y tú dices, ay, ¿cómo empiezo a dar? Y uno comienza a dar y yo digo, a mí cuando me tocó esa parte y ya mi ser luz me dice, ojo que por ahí no es el camino, diría mi mamá, papito, por ahí no es. Entonces yo comienzo a dar y veo lo difícil que es dar desde lo económico. Ese era mi efecto. Pero ¿qué hice? Lo transformé en una virtud. ¿Por qué creen que estoy dando esta conferencia? Dar. Decía Fito Páez, dar es dar. Bueno, entonces ahí te doy un ejemplo con mi propio ejemplo, porque nadie se puede apenar de eso. Recuerde, tenemos un modelo de fabricación del 98%. Reconocerlo te genera humildad, te lleva por el camino, dice, pues hay que cambiar, cambiamos. Pues yo por salir de aquí, yo hago lo que sea. Bueno, dice Pablo Flores, Alex, quiero hablar. Pablo, ya veo cómo puedo habilitar tu micrófono, pero no lo tengo desde acá, sino que es del programa, entonces no lo puedo hacer en este momento, amigo Pablo. Bueno, buenas, Alex, saludos, espero hacerme mi sesión pronto. Llevo meses, muchos meses, viendo todas tus verdades. Bueno, otra por acá. Perdón, quisiera decir para la conexión con el ser luz. En el cambio de alimentación se puede consumir suplementos o simplemente es ego físico. Bueno, es un proceso. Hay procesos que tienen unas etapas, es decir, vitamina o complejo B12 no se encuentra en cualquier nutriente, es decir, solo están en las orellanas y una que otra verdura en mínimas porciones. El complejo B le permite a una persona pues que no se vuelva loco, porque es un nutriente que sí o sí necesitan las neuronas, sí o sí las necesitan y muchas células de tu cuerpo. Entonces, en ocasiones pues toca consumir el suplemento. Yo ya no lo consumo porque en mi país las orellanas, que son un hongo, son muy económicas y tienen todo el componente, entonces no hace falta. Pero si estás en otro país donde no las consigue, pues toca agregarle en la medida posible la que más natural sea posible, ¿cierto? Esa es una parte de suplementos. Esos son suplementos. Ahora, ¿que vas a transformar todo en suplementos? No, porque no vas a hacer nada bueno. Vas a tosigar el hígado, el páncreas y vas a terminar mal. No es el camino. Eso es porque uno tiene que ir en el camino del equilibrio. La luz es ese equilibrio constante. Por eso la luz no dice, mañana dejas la carne, no. La luz entiende que ese cuerpo lleva retornos y retorno acá y que tiene un proceso que vivir para llegar a ese momento. Y que ese proceso, pues, significa pasito a pasito. El ego es el dominio de tu mente. La alimentación afecta por la vibración de lo que comes. Por supuesto que sí, pero como ya dijimos, yo en mi caso llevo 22 años de vegetarianismo, o sea que a mí, o sea, la carne ni me mueve ni una neurona, pero quien está en el proceso dice, ay, qué rico pollo, ay, qué rico. Señora Olga, no tuerza esos ojos, que la estoy viendo para torciendo los ojitos. Porque se está desarticulando. Obvio que ese es el ego que le está diciendo, no lo dejes, Olga, no lo dejes, frita el pollo, frítalo, echa el chicharrón. El ego le está diciendo eso. Y vea por allá a César Origoni como se ríe, sabe que es verdad. Entonces el ego le está diciendo, no lo dejes. Y ella, ay, pero mi ser luz, ¿qué? Yo no lo quiero perder. Y el ego, ay, háztelo con papitas, hazte la carne de chancho. Ese es el ego. Entonces, que me acaba de hacer esta pregunta, pues sí, es el ego el que está diciendo eso, pero hay que pasar a una parte consciente y el cuerpo tiene que pasar por esa parte. Ahora, quien sea capaz de decir, mañana no como carne y comienzo un proceso de vegetarianismo, ya va a tener que entrar a preparar todo tipo de alimentos y aprender, ¿cierto? En mi caso, yo disfruto la comida vegetariana porque hago hamburguesas, pizzas, arroces de todos los tipos. Soy muy buen cocinero y no me estoy dando de alarde, ¿no? Pues que si está en 20 años no aprende, no aprendió nunca, ¿cierto?
Entonces, es un proceso, pero yo cuando dejé la carne, yo dije así en seco, no voy a comer carne. Y mi mamá el otro día me pegó con un sartén en la cabeza. Y se enloqueció, ¡pim! Pero es que estamos hablando de hace mucho tiempo. Pero yo aún así dije, no voy a comer carne, mamá. ¿Por qué? Por eso, porque yo era muy ambientalista, entonces ya lo entendió fácil. Pero yo dije, no como más, y ese día fue así, tan en seco. No como más carne. Y ya, me divorcié de eso. Bueno, importante en la autoobservación, mirarse sin ansiedad, sin enjuiciarse, dice nuestro amigo Pablo, que es terapeuta, porque son los diseños religiosos. Reptiles, importante tratar cada emoción que pudiera aparecer, sobre todo aprender a transformarla, eliminar su origen, bien sea en el engrama, bien sea de engramas de BP, por entidades alienígenas o es instaurada aquí. Por ello mismo o por familia a través de sistemas de creencias que en el fondo también, bueno, son reptiles. Gracias, Pablo, por tu aporte. En realidad, eso lo estábamos hablando en el principio de la conferencia. O sea, no todos los defectos son del aspecto físico. Muchas cosas están inoculadas ahí por entidades, o sea, dispositivos. Y otras cosas vienen genética. Todo eso suma para que la cosa se nos vuelva muy complicada. Bueno, espero que la conferencia haya sido pues última aquí. ¿Espirulina es correcto como complemento? Correcto. La espirulina es extraída de las algas del mar. Yo la consumo. Agréguela en el jugo, porque también es un complemento supremamente necesario. Sistema inmunológico, parte cerebral. La espirulina, y si la puede conseguir en polvo, que no sea tan procesada, ella es verdecita. Por supuesto que sí. Ahora que estamos tocando este tema, ya después de haber terminado este ciclo de conferencias que tenían que ver con el trabajo anterior, que yo tenía que hacerlas para que a los pacientes, al público en general, les sea más fácil digerir la información de todo este tema que desde el inicio viene tratando el doctor William, pues que hay que pegarle una molidita al tema para que sea fácil de digerir para todos. En las próximas 2 conferencias vamos hablando de alimentación, lo que tiene que ver con el tema de carne, el tema de conciencia, y vamos a estar hablando de cómo preparar algunas cosas para que se vuelva ya esta parte más fácil para todos, entendiendo que muchos están en diferentes países. Por aquí está, uy, lo acabo de ver, está en Europa y son como las 2:30 de la mañana. Alberto, no, Alberto está en Alemania, es cierto, Alberto está en Alemania. Un colega mata reptiles, es un colega mata reptiles. En su sesión nos dimos cuenta que había eliminado como a 700. Lo estimo por eso. Me caen bien los que eliminan reptiles. Bueno, entonces, un abrazo para todos. Recuerden, el trabajo está en el interior. Gran parte de tu esfuerzo tiene que estar ahí enfocado. Un abrazo. Esperen las próximas conferencias. Espero que la pasen supremamente bien. Recuerden ver la conferencia anterior del miedo y la mente. Se complementa con esta. Y usted no va a tener nada, ni un pelo que le vibre porque esas entidades están en donde estén. No hay nada que temer. Nada. Y más si tiene su ser luz. Y si tiene el 2% de luz y no tiene conectado su ser luz todavía, no se preocupe que para eso faltan días. Estamos en un momento complejo de la humanidad, pero la humanidad va a determinar a qué paso vamos a ir, al de conciencia o al de inconsciencia. Es muy seguro que pasemos al de conciencia y la raza humana vea los albores de la luz en su plenitud. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Nos vemos en la próxima conferencia que voy a estar hablando de alimentación, obviamente, vegetariana. Un abrazo para todos. Se cuidan.